Muy bien, llegamos a la lección número 7 del nivel 2 de Discipulado, Ministerios Gente de Jesús. Y vamos a estudiar sobre el tema de la mesa del Señor. Un tema por demás interesante, ya que sin lugar a duda, uno de los lugares de comunión en una familia es la mesa. De igual forma, en la familia de Dios, la mesa del Señor es muy importante en la comunión con nuestro Padre Celestial y también con nuestros hermanos en Cristo. El propósito de esta lección es comprender el significado de la mesa del Señor y cuál debe ser nuestra actitud correcta al acercarnos a la mesa y los beneficios que podamos recibir de ella. Así es de que vamos a estudiar con mucha detención este tema muy importante, que es uno de los sacramentos dejados por el Señor para la iglesia y una práctica continua que nosotros tenemos en nuestras congregaciones. Voy a leer 1 Corintios capítulo 10, verso 21, que dice así: No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, tenemos que saber que es muy importante en qué mesa estamos comiendo. Y si estamos comiendo de la mesa del Señor, pues obviamente estamos entrando en la comunión, porque la mesa es un lugar de comunión. Y vamos a empezar con el punto número 1, que vamos a hablar de los nombres que se le dan en la Biblia a esta ordenanza. Los nombres que se le dan en la Biblia a esta ordenanza tienen que ver con el acto de la comunión. Sin embargo, se mencionan de diferentes maneras. Por ejemplo, se le dice la cena del Señor. 1 Corintios capítulo 11, verso 20 dice: Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. La cena del Señor es uno de los términos que se utiliza para la Santa Cena o la comunión. El segundo término es el partimiento del pan. Este término se utilizaba en la iglesia primitiva, Hechos capítulo 2, verso 42, que dice así: Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan también hacía referencia al tiempo de la mesa del Señor. También otro de los términos que se utiliza es comunión. 1 Corintios capítulo 10, verso 16, dice así: La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces el tercer término que se utiliza es la comunión. Pero también se le conoce como la mesa del Señor, que es el título de nuestra lección. 1 Corintios 10, 21, que ya leímos, dice: No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Tenemos que estar bien definidos de qué mesa vamos a participar. Y bueno, nosotros nos inclinamos porque se le llame la comunión, ya que esta palabra refleja el propósito por el cual Jesús murió en la cruz, para que pudiéramos tener comunión con el Padre, y por medio de su sangre nos ha hecho partícipes de la familia de Dios, es decir, la comunión de los hermanos en todas partes del mundo. Muy bien. La primera pregunta que tenemos que contestar es: ¿quién instituyó esta ordenanza? Dice la palabra de Dios que Jesús fue el primero que instituyó esta ordenanza y a su vez se la reveló al apóstol Pablo. Vamos a leer dos porciones. Lucas capítulo 22, verso 15 al 20. Dice: Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Jesús practicó el acto de la comunión con sus discípulos. Y luego el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11, 23 y 24: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo:
tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Como iglesia cristiana, solamente practicamos cosas que fueron ordenadas en la Biblia y no solo por imposición de hombres y tradiciones. Por eso dice esta porción que acabamos de leer, que el apóstol Pablo recibió del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Así es de que gracias a Dios por esta práctica, que es una institución dada por nuestro Señor Jesucristo. Al acto de participar de la mesa del Señor, en algunos lugares se le llama comulgar. La palabra comulgar quiere decir recibir la comunión o tener ideas comunes. Entonces también es válido el término de comulgar. Punto número 2. Los símbolos de la mesa del Señor y su significado. El primer símbolo es la mesa. La mesa es el lugar de amor y comunión. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este acto nos habla de tener comunión, tener una relación con nuestro Padre, y eso sucede en la mesa, ¿verdad? Dice, entraré a él, cenaré con él. La cena del Señor también es otro término que utilizamos. Esta porción es muy importante que la tomemos en cuenta. Entonces, el primer símbolo es la mesa, que simboliza el lugar de amor y comunión. El segundo símbolo es el pan. El pan, que simboliza el cuerpo quebrado de Jesús, quebrantado de Jesús. Mateo capítulo 26, verso 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces también tenemos el segundo símbolo, que es el pan, que se utiliza en el acto de la comunión, y que simboliza el cuerpo quebrantado o quebrado de nuestro Señor Jesús. Y este pan también representa a la iglesia. La iglesia, que se le conoce en términos teológicos como el cuerpo místico de Cristo, o el cuerpo, podemos decirlo así, en todo el mundo. Toda la iglesia es el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 10, verso 16 y 17 dice así, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Entonces también la iglesia está representado en el elemento que se llama el pan. También el inciso C, el tercer elemento que se utiliza en la comunión o en la Santa Cena es el vino. El vino, que también usamos nosotros jugo de uva, representa la sangre del nuevo pacto. Mateo 26, 28 dice así la palabra de Dios, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces el vino representa la sangre del nuevo pacto. Nosotros como cristianos, como iglesia, estamos en un nuevo pacto, es decir, que solo a través de la sangre de Jesús hay perdón de pecados. En este nuevo pacto no hay otra manera de recibir perdón de pecados, si no es a través de la sangre de Cristo. Punto número 3. Figuras en la comunión que se utilizaban en el Antiguo Testamento. Recuerden que el Antiguo Testamento son sombras, son figuras de lo verdadero, de lo que iba a venir después. Y bueno, vemos que hay sombras, hay figuras que nosotros tenemos que saber que existen en el Antiguo Testamento. Primero, Abraham, inciso A, Abraham recibió la comunión. Génesis capítulo 14, verso 18 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Este acto habla de que Melquisedec, como sacerdote, impartió la comunión a Abraham.
Y dice la Biblia que nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Perdón, esto es en Gálatas, dije Génesis, ¿verdad? Es Gálatas capítulo 3, verso 6 y 7. Vuelvo a repetir. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, si Abraham participó de la comunión o de este acto de la Santa Cena, nosotros también participamos. Era algo que se estaba preparando ya desde el Antiguo Testamento. También otro símbolo, otra figura que se utilizaba en el Antiguo Testamento es el cuerpo y la sangre de un cordero sin mancha. Marcos capítulo 14, verso 12 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Entonces también esa figura del cordero y de la sangre de este cordero nos hablan del sacrificio de Jesús como Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Recordemos que cuando Juan el Bautista estaba en el río Jordán, vio venir a Jesús y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Corintios capítulo 5, versos 7 y 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con pan sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces, ese cordero del Antiguo Testamento, cordero sin mancha, y esa sangre que se derramaba del cordero, fue cumplida esa palabra en Cristo Jesús, que Él ahora tomó el lugar de ese cordero y se sacrificó, dice, por nosotros. Así es que cuando celebramos la comunión o la Santa Cena, recordamos que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El tercer elemento dentro del Antiguo Testamento, de la comunión en el Antiguo Testamento, es la mesa del tabernáculo. En el tabernáculo había una mesa que está descrita en Éxodo capítulo 25, verso 23 y luego versículo 30. Éxodo 25, 23 dice: harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, de 1 codo de su anchura y su altura de codo y medio. Y luego el versículo 30 dice: y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Esa mesa representaba la comunión. Los sacerdotes podían entrar en el lugar santo a participar de esa mesa, de esa comunión, como figura de lo que vendría ahora para la iglesia. Punto número 4. La actitud correcta al acercarnos a la mesa del Señor. Eso cuenta mucho, porque es un acto de fe. Entonces, esta actitud debe ser un deseo, primero un deseo de participar. Nuestro Señor Jesucristo sintió ese deseo, dice Lucas capítulo 22, verso 14 y 15. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Nosotros debemos desear acercarnos a la mesa del Padre para participar de la comunión. Esta es una actitud correcta. La segunda cosa en la actitud correcta es venir con fe. Dice Hebreos capítulo 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca, si nos queremos acercar a Dios, a su mesa, tenemos que creer que Él está ahí, que le hay, dice, y que es galardonador de los que le buscan. Romanos capítulo 14, verso 23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado.
Entonces, si dudamos de que el pan es figura del cuerpo de Cristo y que el jugo de uva, el vino, es figura de la sangre de Cristo, entonces no vendríamos con fe. Tenemos que tener esa fe para que tomen un papel importante y tengan un efecto correcto en nuestras vidas, el pan y el vino. Muy bien. La tercera cosa en la actitud correcta que debemos tener al acercarnos a la mesa es venir recordando. El acto de la cena del Señor, la comunión, es un recordatorio, un memorial. 1 Corintios 11, 24 y 25 dice así: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces practicamos ese acto para hacer memoria, para recordar ese sacrificio de Jesús. Recordemos que como seres humanos somos a veces olvidadizos. Por eso decía la Biblia: no olvides ninguno de sus beneficios. El Señor le decía a su pueblo: acuérdate de dónde te saqué, de dónde viniste, porque a veces se nos olvida. Pero al recordar, nosotros vivimos nuevamente. Recuerde que hay un dicho que dice que recordar es volver a vivir. Entonces, recordando el sacrificio de Jesús, recordamos lo mucho que costó la salvación para nosotros a través de la cruz del Calvario. Entonces, la celebración de la fiesta de la Pascua para el pueblo judío era un recordatorio del día que Jehová los sacó de Egipto, para vivir agradecidos y para que no se los olvidase de dónde los sacó. Y el día que Jesucristo nos salvó es figuradamente el día que Jesús nos sacó de Egipto, literalmente de casa de servidumbre, de las manos de Faraón. El cuarto elemento de la actitud correcta es venir agradecidos, venir con gratitud. Lucas capítulo 22 verso 17 dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Entonces, lo primero que hay que hacer es venir con agradecimiento. Dio gracias. Sin lugar a duda, esta es una de las actitudes más significativas al acercarnos a la mesa del Señor, ya que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y nos dio la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados. Y eso nos debe de mantener agradecidos. La quinta cosa de la actitud correcta al acercarnos a la mesa del Señor es venir a participar en unidad. Por eso lo hacemos en la comunidad, lo hacemos en la congregación. 1 Corintios capítulo 11 verso 33 dice así: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Entonces, al sentarnos a la mesa, se espera que la mayoría de los miembros de la familia se sienten para empezar a comer. Por eso es muy importante que cuando celebremos la comunión en nuestras congregaciones locales, acudamos con el deseo de estar con Dios, nuestro Padre, y también con nuestros hermanos en la fe. Cada cristiano debe procurar no faltar, sobre todo a la reunión de comunión, a la reunión donde vamos a celebrar la Santa Cena o la comunión, porque es la actitud que debemos tener, de que estemos todos a la mesa como una familia que se sienta todos a la mesa para disfrutar de la comunión del Padre y la comunión unos con otros. Punto número 5. ¿Qué podemos esperar al participar de la comunión? Tenemos que también venir con alguna expectativa. Y hay dos cosas que tenemos que ver en este punto. Primeramente, lo que podemos esperar cuando venimos con una actitud correcta. Y lo que podemos esperar es sanidad, salud. Mateo capítulo 15, verso 25, dice la palabra de Dios: entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Esta porción, en su contexto, habla de una mujer que venía con una hija enferma, y Jesús le dijo: no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos. Sin embargo, ella mostró una actitud de fe y le dijo: Jesús, socórreme.
Y esa determinación que tuvo esa mujer de recibir el favor de Dios, la hizo que su hija fuera sana, recibiera el milagro. Entonces, cuando vengamos a participar de la mesa, tenemos que venir con un deseo de recibir salud a nuestros cuerpos, sanidad de nuestros cuerpos, pero también salud mental y salud espiritual para proseguir en el camino de Dios. Y bueno, tomar del sacrificio de Jesús es tomar vida y participar o estar a la expectativa del día que vamos a ser resucitados. San Juan capítulo 6, versículos 54 al 59 dice así. Juan capítulo 6, versos 54 al 59. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me vio el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, dice, él también vivirá por mí. Esto es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Entonces, participar del pan y del vino es participar de la vida. Dice, vivirá eternamente, de la vida eterna, pero también estar con la expectativa de la resurrección. Dice, porque yo le resucitaré en el día postrero. Muy bien, pero también, ¿qué esperar para los que vienen con una actitud incorrecta? Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta porque podemos estar en riesgo. Dice 1 Corintios capítulo 11, verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, si nosotros venimos con una actitud incorrecta, seremos culpables del cuerpo y de la sangre de Cristo. Es decir, estaremos burlándonos de este sacrificio, estaríamos no discerniendo bien para qué se hizo, por qué se hizo, y bueno, seríamos culpables. Y traerá esto una consecuencia. Dice en el verso 30 de 1 Corintios 11, 1 Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si no venimos con un acto de fe, si no venimos con una actitud correcta, entonces permaneceremos enfermos, permaneceremos debilitados en la fe, permaneceremos ajenos a la comunión con Dios. Así es de que es muy necesario que vengamos con una actitud correcta para no recibir esas consecuencias en nuestra vida. Debemos procurar estar reconciliados con Dios, pero también estar reconciliados con nuestros hermanos, con nuestros semejantes, para acercarnos con libertad a la mesa del Señor. Es necesario que antes de participar nos reconciliemos. Se invita a toda la congregación para que el día de la comunión, aunque debería ser todos los días, pero particularmente el día de la comunión, si tenemos algo contra nuestro hermano, sea nuestra esposa, nuestros hijos, algún hermano en la fe, algún compañero de trabajo, cualquiera que sea, nos reconciliemos para venir reconciliados. Y obviamente, si tenemos algo contra, o que hemos cometido un pecado contra Dios, pues pidámosle perdón para venir también reconciliados y con libertad acercarnos a la mesa. La fecha para celebrar la comunión no está limitada por algún tiempo. Algunos la celebran cada año, otros cada mes, otros cada 8 días. Pero no hay una regla para esto. Solo la Biblia menciona que todas las veces que tomemos el pan y la copa, anunciamos la venida del Señor hasta que Él venga. Todas las veces. No dice cuándo o cuántas veces debemos tomarlo, sino todas las veces, porque cada vez que lo hagamos vamos a estar recordando. Es decir, este es un acto de testimonio a los que nos rodean, porque dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que participamos de la comunión, estamos diciéndole a la gente que nos rodea, Cristo murió por mí. Yo he aceptado a Jesucristo como mi Salvador personal. Y
y estoy esperando su venida, porque lo participaremos, lo practicaremos hasta que Él venga. Primera de Corintios capítulo 11, verso 26 dice así: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tampoco la comunión es un acto de juicio. Eso es una cosa que tenemos que tener muy presente, porque hay gente que espera ver quién participa, quién no participa, por qué no participa, y si alguien no participa empezamos a pensar, es que ha de andar mal, no quiere tomarla porque va a ser indigno y cosas así. Pero hermanos, este no es un acto de juicio hacia los que no la toman, sino es una oportunidad de examinarnos a nosotros mismos y de si nos encontramos indignos o nos encontramos faltos, entonces procedamos a arrepentirnos y a reconciliarnos con Dios. Primera de Corintios capítulo 11, verso 28 dice así: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Este versículo es muy sugerente porque dice, pruébese, y luego dice, y coma. No dice, pruébese, y si ella indigno, no coma. Porque en este momento tenemos una oportunidad para ponernos a cuentas con Dios, para arrepentirnos, para disfrutar de la comunión con Dios y con nuestros hermanos, para limpiar nuestros pecados delante de Él. Así es de que no caigamos en el error de que cada vez que vamos a participar de la comunión, entremos en juicio o entremos juzgando a nuestros hermanos en la fe. Obviamente, si alguien no lo quiere tomar, tampoco lo vamos a forzar, porque solamente este es el pan de los hijos. Si alguien está seguro de ser hijo de Dios, anhela esta comunión, y si alguien no sabe ni lo que significa, pues no tiene caso que lo tome, porque tampoco le va a beneficiar en nada. Muy bien, vamos a ir concluyendo. Sin lugar a duda, la celebración de la comunión es una de las oportunidades más bonitas que el Señor nos da para renovar nuestros votos y comer el pan de los hijos. Nosotros que participamos de la mesa del Señor cada primer domingo del mes, no solamente disfrutamos de la comunión con nuestro Padre, también disfrutamos de la comunión con nuestros hermanos, porque practicamos el participar de la mesa con alegría, con sencillez de corazón. Preparamos algo de comer, cada quien trae de su casa algo para comer, nos esperamos unos a otros y disfrutamos de esa comunión que Dios quiere que tengamos como familia. Yo creo que el más alegre de que usted y yo participamos de la mesa y nos sentemos a la mesa es el Padre, porque el Padre va a mirar que sus hijos están en comunión. Mateo capítulo 15, verso 26 dice, respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es decir, el acto de la comunión con Dios es un acto que es practicado por los hijos. Si usted es hijo de Dios, usted puede participar, porque este es el pan de los hijos. Muy bien, pues entonces vamos a repetir nuestro texto de memoria que vamos a tener hoy, que es 1 Corintios capítulo 10, verso 21, 1 Corintios 10, 21, y bueno, con la persona que está discipulándole, repase las preguntas que hay para que se refresque todo el estudio. Dice 1 Corintios 10, 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. 1 Corintios 10, 21. Vamos a repetirlo todos juntos, por favor. Dice así: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ojalá que se lo pueda aprender y que con este versículo recuerde que usted tiene que decidirse de qué mesa quiere participar y permanecer en esa decisión de participar de la mesa del Señor. Dios le bendiga y que cada vez que se reúna para participar de la mesa del Señor sea usted bendecido con la comunión del Padre y de los hermanos. Dios les bendiga.